profesora. Nuestro grupo está integrado por Víctor Banchón, Andoni Mendoza y mi persona, Yulisa Panta. Les voy a hablar sobre el conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. El conocimiento se clasifica en conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento teológico. Les voy a hablar un poco sobre el conocimiento empírico. Se obtiene a partir de la interacción y observación del mundo. Este proceso metodológico basado en la verificabilidad estuvo de moda en las primeras décadas del siglo XX. El conocimiento científico. El conocimiento científico comprende las informaciones y hechos que son comprobados por medio de la ciencia. Este relaciona la lógica, el pensamiento crítico y analítico. También tenemos sobre hechos analizados y verificados por un método, de modo que su veracidad o falsedad puede ser demostrada. El conocimiento filosófico busca responder cómo el ser humano se relaciona con la realidad y la existencia y nos aproxima a la sabiduría que guía la vida de las personas. Sus objetivos son encontrar la verdad de las cosas, del conocimiento y del ser, así como responder cuestiones sobre la hora y el pensamiento actual. El conocimiento teológico. Este conocimiento tiene como fundamento la existencia divina, de lo que no se discute la autoridad y se acepta, sin restricciones, sus dogmas de fe. A partir del conocimiento teológico, reconocemos al mundo así como lo que constituye como resultado de un acto divino. ¿Qué es la ciencia? Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicar. Las características de la ciencia son sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. La clasificación de las ciencias. Las ciencias se clasifican en ciencias formales, ciencias fácticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias de la Tierra. Método. ¿Qué es método? Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. El método por lo general presenta un medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de un procedimiento para funcionar. El uso de esta palabra es casi coloquial. Su uso en cualquier oración indica que existe un procedimiento a seguir si se desea llegar al final de la operación. Y los métodos se clasifican por diferentes tipos, tales como cuantitativo, cualitativo, inductivo, deductivo, analítico, sintético, científico y comparativo. El método cuantitativo. El método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar el fenómeno para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcando en una relación de causa y efecto. Ejemplo, un estudio de un número de casos de una enfermedad, su distribución geográfica o en relación con las clases sociales de la misma comunidad, así como una encuesta sobre alimentación, salud, habilidades sociales, para tratar de encontrar un enlace de la información dudosa. Método deductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. Utiliza un razonamiento de arriba hacia abajo y su conclusión está contenida de antemano en sus propias premisas. Por ejemplo, estudios culturales.
acudiendo a la documentación pertinente, al contexto y otras fuentes textuales. Muchas investigaciones aspiran a comprender la lógica cultural detrás de manifestaciones concretas, aplicando un método transdisciplinario. Por ejemplo, un estudio de las formas de representación artística de un conflicto social de un país, que arroje luz sobre la que la gente cita al respecto, pero no dice. Método inductivo. El método inductivo se parte de premisas científicas que conducen a una conclusión general. Suena difícil comprobar la validez de los inducidos por este tipo de razonamiento. Se consideran científicamente válidos porque incorporan la posibilidad de arriesgar conclusiones innovadoras. Ejemplo, premisa 1, mi casa es de madera. Premisa 2, la casa de mis padres es de madera. Premisa 3, las casas del pueblo donde vivo son de madera. La conclusión, todas las casas son de madera. Método cualitativo. El método cualitativo aplica técnicas de interpretación para lograr obtener resultados culturales e ideológicos, donde lo cuantitativo busca cantidades, lo cualitativo busca cualidades. Ejemplo, premisa 1, las vacas no vuelan. Premisa 2, los animales que vuelan tienen alas. Conclusión, las vacas no tienen alas. Método analítico. El método analítico es el más utilizado en la ciencia. En las ciencias naturales, más en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que está estudiando, es decir, lo descompone en sus elementos más básicos, de raíz. Ejemplo, quienes estudian los hidrocarburos replicando su comportamiento con muestras creadas artificialmente para el avance de la industria petroquímica. Método científico. Es un sistema riguroso que incluye una serie de pasos cuyo propósito es generar conocimiento científico, la verificación empírica de fenómenos y hechos los cuales son observación, inducción y preguntas, hipótesis, experimentación, demostración, tesis. Un ejemplo, pues, sería cualquier tipo de tesis actual o que se haya hecho, mejor dicho, cualquier tipo de tesis que se haya hecho. Método comparativo. Este método es el más utilizado en particular para estudiar y realizar experimentos con el objetivo de probar una hipótesis o de llegar a generalizaciones empíricas. La comparación sistemática entre dos o más elementos. El término investigación viene del latín in, que significa en Asia, y vestigium, que significa hallar, indagar, seguir vestigios. Con esos términos nos podemos dar cuenta lo que significa investigar, ya que las palabras dan sentido a averiguar o describir algo. Cuando el ser humano piensa el por qué, el cómo, el para qué, para tratar de encontrar algo, desde allí empieza la investigación. Tipos de investigación según la orientación. Tenemos básica. Se denomina investigación pura o teórica. Se caracteriza porque se origina de un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Investigación aplicada. Busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. Tipo de investigación según el alcance. Se consideran cuatro alcances. Exploratorio. Utilizado para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprender mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada con otros tipos de estudios, implica que el investigador está dispuesto a correr riesgos, ser paciente y receptivo. Descriptivo se refiere al diseño de la investigación, creando de preguntas y análisis de datos que se llevará a cabo sobre el tema. Se conoce como método de investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciando. Correlacional, un tipo de método de investigación no experimental, en el cual un investigador mide dos variables. Explicativo, es llevado a cabo para investigar de forma puntual un fenómeno que no
se había estudiado antes o que no se había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. Tipo según el diseño de la investigación. Experimental. Investigación realizada con enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como un sujeto de experimento. No experimental. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades, contextos que se dan sin la intervención directa del investigador. Es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. Tipo de investigación según la dirección. Tenemos retrospectivos y prospectivos. Retrospectivo. Dentro del enfoque cuantitativo, la investigación retrospectiva está ubicada como no experimental, bajo el diseño de investigación transversal o transicional, porque se limita a evaluar una situación o fenómeno en un punto del tiempo, la cual es la relación de un conjunto de variables en un momento. Prospectivo. Puede permitir descubrir factores tales como tendencias, eventos o propósitos potencialmente exportadores de futuro, los que con la aplicación de otros procedimientos de análisis pasarían desapercibidos o desestimados para la toma de decisiones, según el tipo de fuente de recolección de datos. Retrospectivo. Se da cuando la información es de fuente secundaria y utiliza fuentes de información existentes, es decir, que fueron recogidas por otros investigadores, ejemplo, encuestas nacionales y censos, etc. Prospectivo. Estudio en el cual la información se obtendrá según los criterios del investigador y para los objetivos determinados de la investigación. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por vernos.